Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. En el bloque anterior escuchábamos cómo la Comisión Europea está analizando la posibilidad de sancionar a la red social de Twitter por la suspensión de las cuentas de algunos periodistas quienes siguen la investigación de su propietario Elon Musk. Sin embargo, ni la Comisión Europea ni algún otro organismo en alguna ocasión levantaron la voz o reprocharon cuando las cuentas de diversos investigadores, doctores o mismos periodistas se cuestionaban sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas, así como de las pruebas PCR. Por cierto, algunas de las cuentas de estos investigadores, de estos doctores, ya han sido reactivadas por el propio Elon Musk. Para hablar de este y de otros temas, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia, audiencia de Señal Global. Mira, son tantos los escándalos que están en este momento orbitando en torno alrededor del pajarito azul llamado Twitter, que en realidad, si quisiéramos abarcar la totalidad de los problemas que le está generando al gobierno norteamericano, a la Comisión Europea y en general a todas las instancias médicas que censuraron información médica vital para la supervivencia y el tratamiento de aquellos que tuvieron problemas con el COVID, bueno, necesitaríamos no únicamente esta hora del noticiario, sino que necesitaríamos también una segunda vuelta en la noche para ir refrescando la pantalla, puesto que realmente en el momento en que se rompió el dique de la censura en Twitter, ha sido pues un diluvio de información importante, crítica y sobre todo que crucialmente levanta un índice acusatorio sobre los gobiernos norteamericanos y europeos en torno a una censura feroz de cualquier información que contraviniera la narrativa oficial. Mira, se reinstauró la cuenta de Peter McCullough, que está en la lámina 2. Este es el cardiólogo más eminente norteamericano que más publicaciones en torno a cardiología tiene. Es básicamente el editor de la principal revista de cardiología de Estados Unidos y que básicamente fue cancelado en su momento por criticar las políticas que estaba implementando el gobierno norteamericano. Mira, del día de hoy, nada más recogiendo de una cosecha que son cientos de tweets, la siguiente lámina tenemos que el Centro para el Control de las Enfermedades en realidad se estaba dedicando a controlar a los tuiteros y a controlar la información. No estaba controlando las enfermedades, estaba controlando a los médicos disidentes. Está todo un reportaje en torno al hecho de que Twitter básicamente le abrió la puerta para que tuviera un escritorio dentro de la oficina, digamos, de Twitter, para ir censurando toda la información que tuviese que ver con la pandemia, pero muy especialmente, por ejemplo, en el caso del tema de la ivermectina. Mira, en la lámina número 3 tenemos la cara de Robert W. Malone, que es un virólogo que detenta una buena cantidad de patentes que son la tecnología que se utilizó para el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Él básicamente desarrolló la tecnología de los nanolípidos que encapsulan el mRNA que se inocula en las personas. Él desde un principio fue crítico de la política de vacunación porque decía que no había estudios de largo plazo respecto a las consecuencias de inocular el mRNA y los nanolípidos en las personas, que simplemente se estaba dando un estudio de muy corto plazo sobre la inocuidad de dichas vacunas y sin embargo, bueno, pues ahora está siendo reivindicado, puesto que en el último tuit que rescato de Robert W. Malone el día de hoy, que es la siguiente lámina, resulta que la Comisión de Estadísticas, la agencia europea dedicada a llevar las estadísticas de exceso de mortalidad de la población de la Unión Europea, de repente ha desaparecido a 200,000 muertos excedentes de sus estadísticas. Entonces, lo que estamos viendo es un gigantesco, vamos a llamarle, aparato de censura en donde la misma Comisión Europea está cancelando información vital para entender qué es lo que pasó con la pandemia y que es
lo que pasó con las inoculaciones en contra de la pandemia. Ocultar 200,000 muertos es un crimen. Olvidémonos por qué fueron esos 200,000 muertes excedentes en Europa. Lo importante es que se está encubriendo la pista para ocultar también la posibilidad de investigar qué fue exactamente lo que pasó. Este es un escándalo mayúsculo. Entonces, cuando uno ve que la Comisión Europea se entromete en una controversia con los periodistas norteamericanos que estaban dando la ubicación directa de Elon Musk en tiempo real, lo cual llevó a Elon Musk a decir: los suspendo 7 días porque están dando información que puede llevar a que un grupo de asesinos me embosque y me mate. Eso fue básicamente el argumento de Elon Musk en contra de los periodistas norteamericanos. Ahora la Comisión Europea de repente se convierte en defensora de los derechos de libre expresión de estos periodistas, cuando durante 2 años no levantaron la menor ventana de alerta respecto al hecho de que se cancelaron centenas de cuentas de médicos, virólogos, investigadores y epidemiólogos que estaban dando la alerta sobre los daños que estaba ocasionando la vacuna. Y mira, para terminar, Cecilia, este tweet de Elon Musk, que es la siguiente lámina, básicamente nos dice en dónde está en este momento lo que se puede llamar la gran guerra mediática del siglo XXI, en donde Elon Musk dice: mis pronombres son, vamos a procesar a Fauci. En otras palabras, lo que está diciendo Elon Musk es que todo lo que ha sido el manejo de la pandemia en Estados Unidos y por lo tanto alrededor del mundo, puesto que muchas agencias de gobierno médicas alrededor del mundo simplemente hacen lo que instruye la CDC, pues básicamente lo que está diciendo Elon Musk es sumarse a la voz de Rand Paul y de John Kennedy, Robert Kennedy, que dicen que Elon Musk, que Anthony Fauci estuvo mintiendo todo el tiempo en torno a las características de la pandemia y sobre todo en torno a las características de la vacuna. Esto básicamente altera la totalidad del discurso en Estados Unidos y bueno, yo me metí a revisar qué estaba pasando, si ya habían liberado la palabra ivermectina en Twitter y efectivamente ivermectina ya no está en prisión, ya se puede utilizar la palabra ivermectina en la ventana de búsqueda de Twitter y aparece una enorme cantidad de información que certifica que efectivamente la DARPA, que es la Agencia de Investigación Militar Avanzada Norteamericana, sabía por lo menos desde abril del 2020 que la ivermectina era eficiente en el combate del COVID. Muy eficiente en el combate del COVID. Esta información no se podía accesar a través de Twitter hasta hace un mes. Entonces, mira, seguimos en la revolución. Ahorita nada más, digamos que abrimos una ventanita para ver lo que es un diluvio en muchísimos sectores sociales en donde se están librando cuentas a diestra y siniestra. Carlos, ¿qué significa precisamente que Twitter haya reinstalado o restaurado estas cuentas de doctores como Malone o como Peter McCullough, que estén nuevamente pues expresando lo que ellos saben respecto a lo que hemos vivido y el manejo de la pandemia? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿en dónde está Anthony Fauci? Sabíamos y recordemos que precisamente era mes de noviembre o diciembre cuando él se supone que iba a dejar el cargo y no hemos tenido noticias de él. Mira, yo creo que en este momento Fauci está, junto con sus abogados, intentando diseñar una estrategia de defensa, puesto que en enero se instaura el nuevo Congreso norteamericano, la Cámara Baja con control republicano, y bueno, la persecución judicial de Anthony Fauci comienza en enero del 2023, puesto que ha dejado una larguísima estela de mentiras que se pueden comprobar abiertamente, puesto que también hay correos privados entre Anthony Fauci y otras fundaciones como la de Bill y Melinda Gates, la Wellcome Foundation y otras agencias de investigación virológica, en donde se puede notar claramente que Fauci sabía muchísimas cosas que ocultó en torno a la eficiencia de la ivermectina y sobre todo, más adelante, en torno a lo nefario de los efectos de la vacuna.
¿Consideras entonces que Anthony Fauci sí acudirá a tribunales? Mira, eso sería hacer un pronóstico, pero yo siento que a estas alturas es inevitable. Buena parte de los republicanos en el Senado y buena parte de los republicanos en la Cámara Baja ya están afilando cuchillos en contra de la larga estela de mentiras que pronunció Anthony Fauci a lo largo de los últimos 2 años y medio. En muchos países, Carlos, incluyendo en algunos estados de México, están hablando de nuevas olas de la pandemia de COVID, con lo que sabemos hasta el momento ahora y con nuevamente esta apertura de diversos médicos, diversos investigadores, ¿el manejo de la pandemia será diferente? Tiene que ser distinto. Mira, una de las cosas que se censuraron en Twitter ferozmente a lo largo de los últimos 2 años era el conocimiento común entre epidemiólogos que no puedes vacunar en contra de una pandemia mientras la pandemia está circulando. ¿Por qué? Porque esto genera resistencia a la inoculación por parte del virus, genera una presión evolutiva que lo hace mucho más infeccioso. Cuando hay una pandemia, no vacunas en contra de ella porque generas variantes cada vez más infecciosas, lo cual ha sido cierto a lo largo del último año, cuando aparece la variante Omicron, que simple y sencillamente se va sobreponiendo a las inoculaciones y va generando variantes cada vez más contagiosas y en ocasiones más graves, digamos, más peligrosas. En cuanto a Elon Musk, Carlos, se ha dado a conocer que pues, su hijo, precisamente debido a esta información que han publicado, sufrió un atentado. Realmente ha recibido amenazas de muerte. ¿Es una piedrita en el zapato para algunos gobiernos u organizaciones? Mira, básicamente la política que está imponiendo Elon Musk es que poner en tiempo real la ubicación de una persona en Twitter es un delito, entre comillas, llamado doxing, que es básicamente revelar identidad y posición de una persona notoria que lo pone en peligro de un atentado. Efectivamente, al hijo hubo un momento en que lo interceptó un auto con un enmascarado que le estaba sacando fotos y bueno, hubo una sensación de peligro y es de ahí de donde viene la prohibición temporal de 7 días en contra de los periodistas que estaban dando en tiempo real la posición de la familia de Elon Musk. Perfecto, Carlos. Pues interesante lo que está ocurriendo con esta red social y con las cuentas habilitadas de diversos doctores, de diversos investigadores. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos el lunes y también gracias a usted